Estamos agradecidos al Señor. Bienvenida a los jóvenes que el día de hoy su maestro está de retiro y por esa razón estamos teniendo la clase juntos. Amén. Y esperamos en Dios que sea de edificación. La clase de adultos estamos estudiando el Evangelio según Marcos, según San Marcos. San Marcos nos narra el Evangelio desde la perspectiva de Pedro, es preciso y conciso. Él sí es preciso y conciso. Un ejemplo de ello lo tenemos en esta mañana. Cuando miramos Marcos 1:12 decimos, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, sobre la tentación de Jesús. Si ustedes miran Mateo lo narra en 13 versículos. Si ustedes miran Lucas los narra en 8 versículos. Y ahora lo vemos aquí a Marcos y él lo narra en 2. O sea, la capacidad de síntesis de Marcos es extrema. Bueno, tal vez porque la intencionalidad que él persigue es totalmente guiado por el Espíritu a un punto específico. Y yo quiero que en esta mañana nos dediquemos a tocar los puntos específicos que él toca en estos 4 versos, porque aunque son tan comprimidas la forma en cómo él toca los aspectos, ¿verdad?, de la tentación de Cristo y el inicio de su ministerio, de la misma manera, tiene una profundidad en el contenido. Por ejemplo, él dice que llevado por el Espíritu, impulsado por el Espíritu, guiado por él, fue al desierto. O sea, no fue algo intencionado de Cristo y fue previo a iniciar su ministerio. Y no narra cómo fue tentado, cómo él respondió con la palabra, como dice Mateo, no narra cómo vino el tentador, cómo lo tentó, sino que nos dice Marcos. Por favor, volvamos a leer el verso 12 y el 13. Hermano Mauricio, si me ayuda repasando el texto. Y por favor, comiencen a subrayar porque se dan cuenta de la capacidad de cómo él ha comprimido el texto y los puntos que debemos de tocar para entender verdaderamente lo que él quiere transmitirnos a través del Evangelio. Y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Ajá. Punto 1. El desierto era una preparación para Cristo, para comenzar su ministerio. Pero el desierto siempre nos representa a nosotros cómo Dios nos habla en paralelos. ¿Se acuerdan cuando su pueblo fue sacado de Egipto? ¿A dónde iba a ir a adorarle? ¿A dónde iba a ir a servirle? A ver. Al desierto. Muy bien, hermana Guadalupe. Le dijo, ¿qué le decía a Faraón? Deja ir a mi pueblo para que me adore a 3 días de camino al desierto. ¿No es cierto? Entonces, pero Dios, ¿qué le decía a su pueblo? Que Él los iba a libertar, que Él los iba a llevar a la leche que fluye, leche y miel. Pero para llegar a ese lugar, ¿qué tenían que atravesar? El desierto. El desierto. Nosotros estamos entendiendo, Jesús vino hecho hombre para habitar entre nosotros y para hacernos entender realmente cómo es la vida del hombre. Hay un famoso novelista y poeta de los 1250, 1300 más o menos, Dante Alighieri, que, a ver, pregunta de examen de admisión, siempre digo yo, ¿cuál es el libro más famoso que escribe Dante Alighieri? La Divina Comedia. Muy bien, mi hermano Ruperto, se acuerda de sus tiempos universitarios todavía, ¿no? Mi hermano es ingeniero, ya jubilado, ¿ah? Pero también los jóvenes se acuerdan, ¿verdad? Dante Alighieri. Y su tema de la Divina Comedia es interesante cómo él lo comienza. Él comienza hablando de que, ayúdenme a recordar, que él iba por un camino, por esos caminos que tiene, vamos a hacerlo fácil. A ver, usemos la inteligencia artificial, ¿no? Primera página de Dante Alighieri, vamos a buscar acá.
Y es interesante porque él dice que cuando él estuvo por ese camino, se encontró con un león. Después, ¿con qué más se encontró? Se encontró con una loba. Uy, ¿no? ¿Qué cosa? Se encontró después, fueron con 3 animales terribles. Una pantera, una loba y un león. Y eran, el primer capítulo 1 es el infierno. Y dice que en ese encuentro él puede ver cómo es atacado, amenazado, y él quiere sacudirse, ¿no? Porque él era, ustedes saben, pertenecía a un grupo religioso. Pero una de las cosas importantes que yo veo ahí es que cuando comienza su camino, lo primero que él comienza es dándose cuenta que la vida que él ha vivido ha estado llena de esos animales tan salvajes. ¿Y qué les parece este pasaje de Jesús? Dice que él estaba en su desierto, en su tentación, atacado por estos animales o con esos animales. Ajá, dice claramente, ¿no? Y estaba ahí, en ese lugar. Voy a remitirme al texto porque quiero que lo entiendan, ¿no? Dice, y estuvo allí en el desierto 40 días. ¿Cuánto tiempo estuvo Israel en el desierto? 40 años. Eso de 40 es muy, indica siempre en la escritura, indica temporalidad de prueba. Temporalidad de prueba. Y yo quiero que entiendan, hermanos, esto que es importante. Dice, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Para mí fue muy importante mientras estudiaba, ¿no? Que el Espíritu lo lleva al desierto porque él debe iniciar venciendo donde el hombre fue vencido. Recuerden que Cristo vino para mostrarnos cómo vivir agradándole a Dios. Satanás, que el Señor lo reprenda, hizo caer a Adán en un huerto donde ningún animal se rebelaba contra él, sino por lo contrario, él tenía la autoridad y el poder para juzgar, para ponerles nombre, para dirigirlo. Con la caída perdimos esa autoridad y ahora pues estar frente a un león nos llena de miedo porque sabemos que nos puede devorar. O estar frente a un lobo, por favor. Pero dicen que estos animales estaban con él, los tenía totalmente controlados y estaba también junto con él los ángeles que le servían. Por eso él podía pedir a los ángeles que le podrían ministrar pan, ¿no? Cuando lo tienta Satanás, pero no vamos a hablar exactamente de cada cosa de la tentación, sino de la importancia que es. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención? A ver, Valeria, por favor, ayúdame. Búscame Oseas 2:14 y Alex, búscame Deuteronomio 8:2-3. ¿Cuál es el propósito del desierto en la vida del hombre, en la vida de las personas? Alex, Deuteronomio 8:2-3 y luego va a leerme Valeria Oseas 2:14. Amén. Entonces, para Dios, el desierto es un campamento de prueba, mientras que para Satanás el desierto es un lugar donde te puedo tentar, te puedo, ¿verdad?, seducir, hacerte tropezar. Esa es la diferencia. Cuando ustedes miran la escritura en el lenguaje original, la palabra tentación o prueba se escriben de la misma manera. Pero ¿cuál es la diferencia? De que cuando Dios no tienta a nadie, pero Dios te prueba a ti cómo está tu corazón. Porque cuando lo lleva al desierto, cuando lo saca de Egipto,
ahí es donde el hombre comienza a darse cuenta de que extrañaba las cosas de Egipto, de que extrañaba las cosas que tenía Egipto, los aderezos, las comidas. Y ahí se olvida de lo que le dolía, de lo que le afligía, del látigo con que eran esclavos. Más bien ahí añora las cosas con las que estaba satisfecho ahí en Egipto. En cambio, Dios le muestra eso, porque hasta ahí no se daba cuenta Israel cuánto de Egipto tenía metido en él. En cambio, Satanás, cuando el hombre no está contaminado y está puro, ¿qué hace? Lo lleva para tentarlo. Para tentarlo. Dice, yo te llevé al desierto para demostrarte que no solo de pan vivía el hombre. ¿Por qué? Porque eso era la mente del judío en la esclavitud. Bueno, ya no importa que nos apaleen o que nos castiguen, pero a las finales comemos rico, ajitos, con cebollita, bien aderezada la comida. Y entonces él dice, no todo es eso. Pero hay algo más, que no solamente son las cosas externas las que nos distraen para no darnos cuenta del vacío, de esos lobos, de esas cosas que se dio cuenta el poeta Alighieri, de que estaba contaminada su camino, su vida, de esos leones feroces, rapaces, listos para destruirlos, hasta que no vio lo externo, sino comenzó a mirar lo interno. El desierto saca lo que hay de dentro de nosotros, no permite que nos entretengamos con lo que hay fuera, porque a veces con lo que hay fuera nosotros cubrimos apariencias, imágenes, ¿no? Pero nos lleva ese tiempo de presión, de donde no hay más que mirarnos a nosotros mismos para ver nuestra realidad, para que hable el Señor con una intención, para que revele. Lee, por favor, Valeria, Oseas 2:14. Amén. Entonces, cuando estamos sin entretenimientos, cuando estamos en esa condición separada, apartados, no distracciones, no cosas que nos hagan, como dicen en el mundo, distraer de nuestros problemas y de nuestras preocupaciones, y a lo contrario, las preocupaciones están ahí, latentes, trabajando en nosotros, moviéndonos dentro del corazón, haciéndonos sentir, es el momento en que tú, en tu desesperación, como dice el salmista, en mi angustia, clamé a Dios y Él me oyó. Es un momento muy sensible en el cual se puede oír la voz de Dios, y ahí estuvo Cristo, mostrándonos claramente de que en el Señor, ¿verdad?, las pruebas pueden ser superadas, las pruebas pueden ser vencidas, pueden revelar lo que hay dentro de nosotros: odio, resentimiento, aflicción, tristeza, desánimo, desaliento, frustración, ¿no? Sentimientos nocivos, agresivos. Por eso él veía en lobos esa agresividad, desgarramiento, ¿no? Y un león representaría posiblemente, ahí recordando, ya casi no recuerdo, han pasado muchísimos años, pero orgullo, soberbia, ¿no? El león es el animal más alzado de todos, ¿no? Más seguro, más autosuficiente, ¿no? Que cree que puede con todo. Esas cosas solamente las vemos cuando estamos en el desierto de Dios. Y hermanos, dice que ahí o caes o te vuelves de todo corazón a Dios. O te vuelves de todo corazón a Dios. Así que Jesús fue llevado, estaba entre fieras y no era el problema las fieras para él. Habían situaciones y circunstancias, pero él tenía los ángeles a su disposición, o sea, tenía pleno control y dominio. Sin embargo, se negaba a sí mismo a ceder, ¿amén? A ceder. Esta situación entre que el desierto, la prueba, la circunstancia, la presión interna de lo que estás viviendo, de lo que estás pasando, de lo que Cristo está pasando en su desierto, lo llevan ¿a qué cosa? A Jesús. Si recordamos cómo enfrenta él la situación, a confiar en Dios, a la palabra de Dios, a lo que Dios ha dicho. Le hablaré a su corazón. Él estaba aquí para vivir entre nosotros, para responder a cada circunstancia de su vida con la palabra de Dios. Y que ese momento, por duro, por difícil que sea, si estaba firme en las cosas de Dios, si se sostenía en Dios, él podía enfrentar cualquier circunstancia. Entonces, en ese momento de tu desierto, en ese momento de tu prueba, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo respondes? ¿Cómo actúas?
Tienes que ser consciente que eso no es de la noche a la mañana, eso tiene una temporalidad, porque dice claramente, y aquí nos da que hubo un tiempo ahí, dice que fueron 40 días, 40 días, era el tiempo de la prueba o el tiempo del juicio. Nosotros tenemos que ver ahí, ¿no? Para Israel fueron 40 años. Te afligí. ¿Cuánto es tu tiempo? Ay, hermana, ya más, no sé, todo este año ha sido... No, ustedes nunca han dicho eso. Qué difícil ha sido este año. Ha sido una prueba tras otra, una prueba tras otra. Pero ¿de quién te has agarrado? ¿En quién has confiado? ¿Dónde está tu mirada? ¿Ha salido de ti fe? ¿Te has agarrado más de Dios? ¿Has podido sentir sus palabras? Donde nadie te oye, donde no hay bullicio, donde estás tú y el silencio. ¿Has podido percibir la voz de Dios diciéndote no temas, yo estoy contigo, yo te ayudo? Dándote una idea que tú jamás pensaste que se te ocurriría y de pronto viendo que esa es la solución para un gran problema. Jesús venció donde Adán cayó. Por eso le digo que aunque Marcos es tan conciso, pero él nos quiere hacer apuntar a los detalles principales de las experiencias que vivió Jesús. Para Mateo es la explicación, es lo explícito. Nos narra las tentaciones, nos dice cómo sacó la palabra y es minucioso. Pero Marcos nos está diciendo, el desierto no va a faltar en tu vida. Vas a tener que ser llevado. Si Dios va a hablar a tu corazón, hermanos, ¿quién pone atención a las cosas de Dios cuando todo te va bien? Cuando estás en la algarabía. Deja que llegue el dolor, la enfermedad, la tristeza, la preocupación, la angustia. Deja que llegue y vas a ver tú cómo necesitas a Dios. Y lo único que yo entiendo y comprendo aquí es que nuestra relación con Dios se restaura. Ese desierto viene a ser una puerta de esperanza. Jesús comienza después de esa experiencia a mirar y hacernos entender que nosotros con Él podemos pasar esas situaciones duras y difíciles. Podemos pasar esos desiertos, podemos pasar esos momentos, ¿no? Porque acá nos muestra que a las finales todo lo que nos puede atacar y lo que está alrededor como fieras y el mismo demonio, si nos mantenemos firmes en Él y lo pasamos como debemos hacerlo, Dios nos sostiene y nos ayuda. Una cosa importante es que después de pasar este desierto, si vamos, diciendo, y estar allí ese tiempo siendo tentado y estar con las fieras y los ángeles le servían. Hermanos, tú y yo, ninguno de nosotros nos vamos a librar de esto. Si Cristo, siendo el Hijo de Dios, sin pecado, sin necesidad de tener que ser puesto a prueba, tuvo que ser probado como hombre para demostrarnos, no a Él, sino a nosotros, que si permanecemos en Dios y su palabra permanece en nosotros, ¿podemos vencer o no? Podemos vencer. Ahí donde cayó Adán, ahí donde Adán cayó, frente a sus pasiones, deseos, a su desobediencia, el no hacer conforme a lo que Dios le había dicho, ahí triunfó Cristo. Amén. Así es que el desierto, Marcos nos señala como un proceso para la transformación. No es para el aislamiento, no. Eso fue algo mucho que me impactó, ¿no? A veces uno piensa, ay, el desierto es porque Dios me ha dejado, ahora estoy solo. No. Ese proceso, si tú lo sabes aprovechar, va a ser para tu transformación, va a ser para que tú enfrentes, para que tú mires lo que hay en tu interior. ¿Qué decía en Oseas? Le hablaré a su corazón, le diré su tibieza, cómo se mueve, cómo nos movemos en dos mundos. O
¿A qué nos quiere inducir el tentador? ¿Hacia dónde quiere inclinar nuestros corazones? ¿Hacia dónde nos quiere hacer caer? Cuidado, porque va a salir lo que hay en tu corazón. Amén. Va a salir lo que hay en tu corazón. Y cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros no debe mirar entonces el desierto como un proceso de frustración, sino más bien como un proceso de esperanza, de oportunidad de parte de Dios, ¿no? Él quería que entendamos que eso se tiene que dar. Y hermanos, miren lo que sigue, verso 14. Después que Juan fue encarcelado, o sea, no narra más, ya creo que en el verso 6 por ahí va a narrar más explícitamente el encarcelamiento de Juan, pero Jesús es bautizado por Juan, sigue predicando el mensaje de arrepentimiento para que se ubiquen, y es tomado preso, ya ustedes saben, después vamos a hablar, en el capítulo 6 vamos a tocar más de ese tema, y Jesús se vuelve al Jordán, se vuelve a seguir predicando. Cuando decimos que predicaba en Galilea, no pensemos que era un pueblito, Galilea era una región, en esa región habían muchos pueblos, y en cada pueblo había por lo menos unas 15,000 personas. Estamos hablando de toda una región donde no era poca la gente que había. Algunos dicen que podría ser una población grande, donde la diferencia con Galilea, de Galilea con Jerusalén, era que en Jerusalén solo vivían judíos. Solo vivían judíos. Pero en Galilea, de los gentiles, ¿por qué le decían? Porque vivían judíos con gentiles. ¿Ok? Y creo que eso también es un punto importante, que no lo he desarrollado ahora, pero que marca el hecho de que Jesús dice desde un principio que Él no vino solo por los judíos, sino por todos los pecadores. Después entonces del cancelamiento de Juan, Jesús va a Galilea. ¿Y cuál era el ministerio principal de Jesús? Predicar. Recuerden que la predicación no es como ahora tenemos la idea, ay, le toca predicar al pastor, que me preparo, hago un estudio, ¿no? Predicar era un heraldo que tenía un solo mensaje. El predicador era un heraldo que tenía un solo mensaje. ¿Y cuál era ese solo mensaje que tenía? Anunciaba lo que el rey, ¿verdad?, había logrado, había alcanzado en las batallas. Y ese heraldo tenía que pasar tiempo, porque no había internet, no había teléfono celular. ¿Qué le tocaba a ese heraldo? Ir de pueblo en pueblo y anunciar, dar la gran noticia, ¿no? Si habían ganado la guerra, si las cosas habían sido mejor, él iba a dar la gran noticia. Y entonces Jesús era un predicador, era alguien que venía a anunciar que el tiempo, y eso es importante, predicando el evangelio del reino. Yo ya no insisto mucho porque ya hemos tocado sobre el evangelio del reino en clases anteriores y entiendo que los jóvenes deben conocer muy bien, pero ¿cuál era la predicación central de Jesús? El reino de Dios. ¿Qué quería decir el reino de Dios? Que Dios se había acercado. ¿Por qué? Porque dice, ¿cuál era el anuncio de Jesús? Diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo se había cumplido? ¿Eran las 2 de la tarde, 3 de la tarde? ¿O era qué era? ¿Era Cronos o era Kairos? Kairos. Muy bien. El tiempo Cronos es el tiempo horario. El tiempo horario sea la 1, las 2, las 3. Son las horas, los días, ese es el tiempo Cronos. Pero el tiempo Kairos, ¿cuál es el tiempo Kairos? Es el tiempo de la oportunidad, es el tiempo estratégico para el cumplimiento de algo. Cuando hablamos del tiempo Kairos, estamos diciendo claramente que es el tiempo preciso, es el momento para realizar algo que estratégicamente se ha pensado hacer. Y lo que Dios estaba diciendo, se ha cumplido el tiempo, ahora es la oportunidad. El Cristo de Dios se ha manifestado. ¿Saben qué, hermanos? Nosotros perdemos mucho el tiempo Cronos, ¿no? Los días, las horas. Pero el tiempo de oportunidad, a veces ni lo percibimos. A veces ni lo percibimos. Y lo más triste es que cuando no lo percibimos,
pasa por nuestro lado ese tiempo y no lo aprovechamos. Por eso Jesús comienza su mensaje diciendo, el tiempo se ha cumplido, y está usando ahí, hoy es el Kairos, hoy es tu oportunidad, hoy no dejes pasar el tiempo propicio. ¿Para qué? Para que Dios trabaje contigo, hable a tu corazón, te ministre y te vuelva a la relación correcta que se perdió en el principio. Y a veces eso pasa cuando estás pasando alguna prueba, alguna situación en tu vida. Cuando de pronto ves que la condición de las circunstancias que te toca vivir, ¿no?, son duras. Son difíciles. Y de ahí puedes terminar deshecho, amargado. ¿No han visto cuánta gente después de un fracaso o una infidelidad termina borracho, destruye su hogar, su familia, termina en drogas, ¿no? O una muchacha después de un desengaño ya se cree que ya no vale nada y comienza a rodar y a hacer cosas que... Porque la prueba o te destruye o te levantas, como el ave fénix, renovado, entendiendo, comprendiendo que no estás solo, que hay un Dios, que hay una segunda oportunidad y que podemos ser mejores de lo que hemos sido con la ayuda del Señor. Amén. Porque sin Cristo hemos visto nuestro fracaso. Por eso dice, le hablaré a su corazón, le mostraré lo que hay en su corazón, cuánta soberbia, cuánta altivez, cuánta autosuficiencia, cuánto orgullo. Por ejemplo, cuando Cristo vino a mi vida, yo era una buena chica, estaba en la universidad, todas las maravillas que yo me creía. Pero cuando vino y me mostró, entré en lo profundo del desierto de Dios, en cada operación, en cada enfermedad, en cada tristeza, en cada situación, en cada corte, comencé a ver lo soberbia que era. Y comencé a verlo como pecado, nunca lo vi como pecado. Siempre lo vi como dignidad, mi orgullo. Ya que no tenía nada, ni papá, ni mamá, ni familia, pues tenía mi orgullo, nadie me podía pasar encima. Pero era soberbia en el corazón. Y Dios mira de lejos a los soberbios. Pero podía quedarme así o darle gracias a Dios por Jesucristo, por encontrarlo. Amén. Por no permitir que esas cosas llenaran mi corazón de amargura, ni me destruyeran, sino por lo contrario, me hicieran pensar y decir, las cosas serán mejores con Dios. Por eso el Señor dice aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y las hago mejor, y las hago mejor. Pero ¿estás entendiendo tu kairos? ¿Estás entendiendo tu tiempo? ¿Estás entendiendo tu oportunidad? ¿Estás entendiendo que lo que estás viviendo o lo que estás pasando debe llevarte a una búsqueda genuina y a una comunión con Dios? Qué importante Marcos, con pocas palabras puede hablarnos tan profundo al corazón, hablarnos de ese desierto que tuvo que pasar Jesús y Jesús iniciar y comenzar reconociendo, miren, ¿cómo comienza Jesús su ministerio? Reconociendo que hay una oportunidad. Reconociendo que cuando el Evangelio viene y se te predica y se te enseña y lo escuchas con un corazón dispuesto a ser cambiado y transformado por Él, lo primero que debe producir en ti, y ahí vamos nuevamente al Evangelio, Jesús, ¿qué dice? Después se acercó Jesús, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y cuando el reino de Dios se acerca, dos cosas espera el Señor de ti. ¿Qué cosas espera? Arrepentimiento y ¿qué más? Creed en el Evangelio. Ahora bien, muchos de nosotros, y esto es importante, ¿no? ¿Cómo entienden muchos el arrepentimiento? Como un sentimiento, pero el arrepentimiento no es un sentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? A ver, para ver si lo entendemos bien. Volverse a Dios. Metanoia, arrepentimiento, metanoia, volverse a Dios, no le da la espalda, no desobedece, no está revelado con Dios. Muy bien, hermano. Es volverse, ¿no? Decíamos que íbamos por un camino totalmente contrario y es volverse. El hecho de que yo, por ejemplo, yo digo, como cuando vas a hacer un viaje, estás yéndote
para Chincha y dices, no, debo ir para Trujillo. Con que pienses, no te vuelves. Arrepentimiento significa que giras el carro y comienzas a ir para el norte y dejas de ir para el sur. Entonces, muchos de nosotros, cuando hablamos de arrepentimiento, en la mayoría de los casos lo hemos entendido, sí, a mí me duele. No, no se trata de que te duela, se trata de que lo dejes de hacer. Porque si te vuelves a Dios, ya no te vas para donde a ti te gusta hacerlo, sino te vas para lo que Dios espera que lo hagas. Entonces ahí dice claramente, no, arrepiéntete. Arrepiéntete, Jesús dice, arrepiéntete. Quería él que las personas supieran que estaban llevando un camino contrario a Dios. Quería él que entendieran que estaban yendo en una dirección que no era correcta. Quería que comprendieran que estaban viviendo de una manera totalmente que desagradaba a Dios. ¿Somos conscientes de eso, hermanos? ¿Somos conscientes de eso? Predicaba el jueves que tuve la bendición que me invitó el Ministerio de Familia para compartir sobre Lot. Y yo creo que tengo más claro, ¿no? Que la mujer de Lot, por ejemplo, terminó convertida en sal porque ella hizo eso, pues. Ya estaba saliendo, o sea, ya Dios le había dicho, salgan de ahí, se estaba yendo, pero volvió. Y se quedó convertida en estatua de sal. Y muchos de nosotros somos así, ¿no? Estamos en ese camino de cristianos, pero cada vez que Dios comienza a tratar o a mostrarnos lo que hay en nuestro corazón, esa infidelidad, esa deslealtad que hay con Él, no queremos oír y en vez de volvernos, de arrepentirnos, seguimos haciendo lo que nosotros queremos, ¿no? Ellos solo podrían entrar en el reino de Dios si andaban en el mismo sentido que Dios quería. Ninguno de nosotros vamos a poder entrar al reino y a la comunión con Dios si seguimos andando bajo nuestros propios criterios, bajo nuestra propia manera de pensar, bajo nuestra propia manera de hacer las cosas. Y lo dice de muchas formas, de muchas maneras. Ayer en el culto de jóvenes me dio gusto escuchar a Jordan que estaba predicando, bueno, es la primera vez que lo escucho predicar, ese verso, ¿no? Del 12-28, andar en el camino de Dios, andar, eso es tener idea de arrepentimiento, ¿no? Porque si no, de nada sirve, ¿no? Decía, en el camino de la justicia está la vida. Jesús dijo, yo soy el camino. O sea, si tú tomas cualquier otro camino, ya no estás arrepentido. Ya no hay arrepentimiento, porque estás tomando cualquier camino, porque el único camino que conduce al Padre es Cristo. Entonces, arrepentimiento no es un sentimiento. Arrepentimiento es caminar con Dios, caminar en lo que Él ha establecido. Dice, y en sus caminos no hay muerte, por eso pues, hay vida eterna, y en sus caminos no hay muerte. Excelente el resumen de ayer del mensaje, y ojalá que lo apliquemos, ¿no? O sea, yo la primera en mi propia vida, ¿no? Ellos tenían que cambiar de dirección. ¿Cómo estás andando? Si sabes que estás andando en cosas contrarias a Dios, tienes que cambiar de dirección. Si hay arrepentimiento, no es sentimiento, es cambia de dirección, punto. Cambia de la dirección, que es el camino de la justicia, que es el camino que no lleva a la muerte, sino que lleva a la vida. Entonces, la primera parte es el arrepentimiento, pero la otra parte del mensaje es cree y cree en el Señor Jesucristo y cree en Él. Y esto, hermanos, es la parte que nosotros deberíamos tener siempre presentes, ¿no? ¿Qué cosa debemos creer? ¿Qué debemos creer? ¿Qué debemos creer? Que Jesucristo ha vencido, y si Él ha vencido, nosotros también. ¿Qué debemos creer? Que Dios nos ha amado con amor eterno, hermanos, y no nos quiere destruir, y que si tenemos vida,
tenemos esperanza, tenemos oportunidad, y que cada vez que escuchamos el mensaje del Evangelio es un tiempo de kairos para nosotros, es un tiempo de oportunidad, es un tiempo de reflexión para nosotros, es un tiempo para decir, oye, ¿cómo estoy viviendo? ¿Cómo me estoy confrontando? Y para cada prueba, no sé, cada prueba que tú tengas, que yo tenga, alguna situación, enfermedad, dolor, traición, deslealtad, no lo veamos como destrucción, sino como una oportunidad de volvernos a Dios de todo nuestro corazón, de examinarnos qué hay ahí adentro y hacia dónde nos inclinamos, porque no es lo de afuera, ¿no? Jesús lo dijo bien claro, no es lo de fuera lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su boca. ¿Qué sale de tu boca? ¿Maldición o bendición? Debería, ¿no? ¿Qué sale de tu boca? ¿Resentimiento o perdón? ¿Qué sale de tu boca? ¿Qué sale? ¿Verdad o mentira? ¿Verdad o mentira? ¿Qué sale? Dice que el Señor le puso un ejemplo ahí en Mateo 21, 31 y 32, por favor, Israel, léelo, para que tengamos un ejemplo un poquito más claro. Mateo capítulo 21, versos 31 y 32. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero, Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creer. Amén. Entonces, sí, pues, ¿no? Ahora mismo es lo mismo, ¿no? Dicen, no, hey, ¿tú acaso eres borracho, drogadicto? ¿Qué cosa para que estés yendo a la iglesia? La gente lo ve como para ellos, ¿no? Para ellos sí se arrepienten, ellos sí. ¿Por qué? Porque su pecado es visible, porque su debilidad, su dependencia de un alcohólico, ¿no? O de una mujer de la vida airada que ha tenido muchos maridos, como la mujer samaritana, y se arrepiente y se da cuenta de que no es en un hombre que consigue el consuelo, o el alcohólico que se da cuenta que no puede ahogar sus penas porque se hace visible, ¿no? Y se enfrenta y busca a Dios de todo su corazón y cree y se aferra a Jesucristo y dice que lo va a buscar y que lo va a amar con todo su corazón y se entrega, ¿no? Deja todo porque ya no puede, el mundo no le puede dar, cambia, se vuelve a Dios. Por eso dice, ¿no? Mas vosotros viendo esto no os arrepentís. Ustedes como nuestros pecados de muchos de nosotros son escondidos, ¿no? Pensamos que no necesitamos de Dios, que no necesitamos volvernos a Dios. Como yo, que era una orgullosa y que decía, ¿de qué me voy a arrepentir? Yo soy buena gente, soy una niña hacendosa, trabajo en mi casa como si fuera sirviente mi tía. ¿De qué me voy a arrepentir? De mi soberbia, de mi orgullo. Volverme a Dios significaba reconocer y creer que Dios me pedía que ame a mis enemigos, que bendiga a los que me maldicen, que perdone a los que me hieren. No, hermanos, a mí el que me la hace me la paga. ¿Se dan cuenta cuánto odio en el corazón? ¿Por qué voy a dejar yo que no? Pero eso nosotros no lo llamamos pecado, pero eso es abominable a los ojos de Dios. Así que dice el Señor que cómo se ofenderían, ¿no? Los publicanos, los fariseos, imagínense ellos que eran pues religiosos, ¿no? ¿Cómo se sentirían cuando le dice, ellos van primero delante de vosotros al reino de los cielos? A ellos se les hace más fácil reconocer su necesidad de Dios. Yo espero en Dios que nosotros, al mirar este evangelio, entendamos la oportunidad que tenemos de que Cristo Jesús, hermanos, nos está predicando, nos está llevando a que esa palabra entre en acción, a que le creamos al Señor. Él
quiere personas que sepan cómo debemos vivir en el reino, cómo debemos aplicar esta palabra y este camino de justicia. Este camino de verdad, no adornando, no suavizándonos la píldora, no justificándonos, no poniéndonos, ¿verdad?, máscaras. Porque el asunto es que tu desierto va a llegar. Y en el desierto no va a haber nada con que te puedas cubrir con lo externo. Vas a tener que trabajar desde adentro, en tu corazón. En el corazón. Y ese es el mensaje del Evangelio de Marcos. Marcos nos está diciendo, vamos a trabajar el asunto, pero sin máscaras. Es la oportunidad de que hablemos de lo que Cristo hizo a través de su mensaje, pero no solo se quedó en palabras, sino fueron acciones. Por eso es que Él es tan concreto, ¿no? El Evangelio es el Evangelio de la verdad, pero es el Evangelio del cambio, de la transformación, es el Evangelio de la oportunidad, es el Evangelio que te confronta con lo que eres y con lo que haces. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana por aperturar, Señor, el ministerio de Cristo, hablándonos tan claro, anunciándonos, Señor, que esto no es asunto de religiosos. Esto no es un tema, Señor, que nace de nosotros. Este es un tema tuyo, Señor, desde el principio. Que podamos ver el tiempo de la oportunidad, el kairos en nuestra vida, Señor, de que ha llegado el momento de que no miremos por fuera, no miremos lo externo, Señor. Tú no quieres que nos distraigamos con nada externo. Tú quieres que miremos en nuestro corazón. Nos llevarás al desierto y hablarás a nuestro corazón. Que nuestro corazón responda de la manera correcta, que nuestro corazón responda con la actitud correcta, Señor, de creerte y de obedecerte a ti, de tomar ese camino de la justicia, Señor, para que en Él no haya muerte, en Él no haya tropiezo, que no salga de nosotros el mirar atrás para convertirnos como la mujer de Lot en sal. En el nombre de Jesús. Amén.